La historia de Maximiliano de Habsburgo en México es un relato de amor y tragedia, un sueño imperial que se estrelló contra la realidad de un país convulsionado. Llegó como un príncipe europeo, pero se fue como un mexicano de corazón, dejando un legado de controversia y romanticismo. Su vida fue un torbellino de ambición, idealismo y pasión. Una montaña rusa emocional que lo llevó desde los palacios de Viena hasta su trágico destino en Querétaro. Nacido en el seno de la nobleza austriaca, Maximiliano era un hombre culto, refinado y con una visión romántica del mundo. Soñaba con construir un imperio moderno y próspero en México, donde pudiera aplicar sus ideas progresistas y hacer realidad sus ideales. Sin embargo, su ambición y su idealismo lo cegaron ante la realidad de un país dividido y en guerra. En la década de 1860, México se debatía entre la inestabilidad política y la amenaza de una nueva invasión. La guerra de reforma había dejado al país exhausto y dividido, con una economía en ruinas y un gobierno debilitado. Francia, bajo el mando de Napoleón III, vio una oportunidad para expandir su imperio en América y establecer un estado satélite que sirviera a sus intereses. Para ello, necesitaba un gobernante títere, un príncipe europeo que pudiera ser manipulado y controlado. Napoleón III puso sus ojos en Maximiliano de Habsburgo, un archiduque austríaco con ideas liberales y un espíritu aventurero. Maximiliano era un hombre culto, refinado y con una visión romántica del mundo. Soñaba con construir un imperio moderno y próspero en México, donde pudiera aplicar sus ideas progresistas y hacer realidad sus ideales. Aceptó la oferta de Napoleón III con entusiasmo, sin sospechar que estaba a punto de embarcarse en la aventura más peligrosa y apasionante de su vida. Maximiliano llegó a México en 1864, acompañado de su esposa Carlota, una princesa belga ambiciosa y enérgica. Fueron recibidos con pompa y ceremonia, pero también con la desconfianza y el resentimiento de muchos mexicanos. Los liberales, liderados por el carismático Benito Juárez, veían a Maximiliano como un invasor extranjero y un títere de Francia. Los conservadores, por su parte, lo apoyaban con la esperanza de que restaurara el orden y la estabilidad en el país. Desde el principio, Maximiliano se enfrentó a enormes desafíos. La resistencia republicana era feroz y la situación económica era desastrosa. Además, Maximiliano tuvo que lidiar con las intrigas de su propia corte, donde los conservadores y los liberales se enfrentaban en una lucha constante por el poder. A pesar de todo, Maximiliano se esforzó por gobernar con justicia y equidad, tratando de ganarse el corazón de los mexicanos. Maximiliano se propuso modernizar el país, impulsando reformas en la educación, la economía y la administración pública. También se preocupó por mejorar las condiciones de vida de los más pobres, promoviendo la construcción de hospitales y escuelas. Sin embargo, sus esfuerzos fueron obstaculizados por la falta de recursos y la constante lucha contra la oposición liberal. Uno de los aspectos más notables de su gobierno fue su intento de instaurar una monarquía liberal. En un intento por consolidar su autoridad y ganarse el apoyo de la población, decretó la suspensión de las deudas por peonaje, lo que le ganó enemigos entre los terratenientes. También promulgó leyes progresistas en favor de los pueblos indígenas, lo que generó el rechazo de la aristocracia mexicana, que esperaba un gobierno más alineado con sus intereses. Su esposa, Carlota, jugó un papel crucial en la administración del imperio. No solo compartía las ambiciones de Maximiliano, sino que las potenciaba con su astucia política. Carlota no era simplemente una emperatriz decorativa. Era una estratega que intentó consolidar el imperio mediante alianzas y negociaciones. Cuando la situación en México comenzó a deteriorarse, decidió viajar a Europa para implorar ayuda a Napoleón III y al Papa Pío IX, pero en lugar de encontrar apoyo, encontró indiferencia y rechazo. Devastada por la traición de los monarcas europeos, Carlota perdió la razón y pasó el resto de su vida sumida en la locura, aislada en un castillo en Bélgica. Mientras tanto,
La situación de Maximiliano en México se volvía insostenible. Con el fin de la Guerra Civil estadounidense, Estados Unidos comenzó a presionar a Francia para que retirara sus tropas de México. Napoleón III, debilitado por la situación en Europa, no tuvo más remedio que ceder. El apoyo francés era esencial para el imperio de Maximiliano, y su retirada dejó al emperador en una situación precaria. A pesar de las advertencias de sus consejeros, Maximiliano se negó a abandonar México. Sentía que su destino estaba ligado al de este país, y que no podía abandonarlo en un momento de crisis. Con el retiro de las tropas francesas, el imperio de Maximiliano se derrumbó rápidamente. Las fuerzas republicanas, lideradas por Juárez, avanzaron inexorablemente, derrotando a las tropas imperiales en una batalla tras otra. Maximiliano fue capturado en Querétaro y condenado a muerte por traición a la patria. A pesar de las presiones internacionales para que se le perdonara la vida, Juárez se negó a conmutar la pena. Sabía que la ejecución de Maximiliano era necesaria para consolidar la República y evitar nuevas intervenciones extranjeras. Maximiliano fue fusilado el 19 de junio de 1867, en el Cerro de las Campanas, en Querétaro. Sus últimas palabras fueron: «¡Viva México!», un grito de amor y lealtad a un país que había adoptado como suyo. Su muerte marcó el fin del Segundo Imperio Mexicano y el triunfo definitivo de la República. La historia de Maximiliano es una tragedia romántica, la de un hombre que lo arriesgó todo por un sueño imposible. Su legado es complejo y controvertido. Algunos lo ven como un idealista ingenuo que fue víctima de las circunstancias, mientras que otros lo critican por haber aceptado un trono impuesto por fuerzas extranjeras. Sin embargo, nadie puede negar su amor por México y su sincero deseo de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Hoy, su figura sigue generando debate y romanticismo, como un símbolo de un México que pudo ser y no fue. Su historia nos recuerda que la política y el amor son fuerzas poderosas que pueden entrelazarse de maneras inesperadas y que incluso los sueños más ambiciosos pueden terminar en tragedia. Cada año, Querétaro recuerda su historia. En el Cerro de las Campanas, su memoria se mantiene viva, como un recordatorio de un capítulo en la historia de México que, aunque breve, dejó una huella imborrable. Maximiliano, el emperador extranjero que murió gritando «¡Viva México!», sigue siendo un enigma, un símbolo de los contrastes y pasiones que conforman la historia de este país. Su legado sigue vivo en la memoria colectiva, como un eco lejano de lo que pudo haber sido un imperio, y terminó siendo una tragedia inolvidable.